La novia entró de negro en su propia boda. Pero su despreciable acto 5 minutos después hizo que la policía interviniera. El silencio que cayó sobre la iglesia de San Judas Tadeo fue de esos que pesan, de esos que se clavan entre las costillas y aprietan. 300 personas contenían el aliento al mismo tiempo, y el único sonido que sobrevivía era el roce del vestido negro sobre el mármol blanco del pasillo central. Negro, no marfil, no blanco roto, no champán, negro como la medianoche, negro como el luto, negro como los secretos que ciertas personas se llevan a la tumba. Renata Villanueva avanzaba despacio, con la espalda recta y la barbilla levantada, con esa clase de calma que no se aprende en la comodidad, sino en el dolor. Llevaba el cabello recogido en un chongo perfecto, adornado con pequeñas flores blancas que contrastaban con brutalidad contra la tela oscura del vestido. En las manos, un ramo de lirios blancos. Lirios, las flores de los funerales. A su derecha, las bancas llenas de invitados vestidos de colores pasteles se convirtieron en una galería de rostros que no sabían qué hacer con sus expresiones. Los había con la boca entreabierta, otros se inclinaban hacia sus vecinos para susurrar. Algunos habían sacado el teléfono sin poder evitarlo. A su izquierda, del lado de la familia del novio, la tensión era diferente, más densa, más cargada de presagios. Al fondo del altar, Cael Domínguez la esperaba con la mandíbula tensa y los ojos entrecerrados. Era un hombre que el mundo describía como guapo, alto, de hombros anchos, con esa sonrisa de catálogo que abría puertas y derretía voluntades. Pero en este momento, la sonrisa había desaparecido. Sus dedos apretaban la solapa del traje azul marino con una fuerza que dejaba los nudillos blancos. Junto a él, su padrino, Gerardo Espinosa, le murmuraba algo al oído con el semblante desencajado. «Hola, mi querido amigo, soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este vídeo con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este vídeo y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos». Renata no miraba a ninguno de los dos, miraba al frente. Miraba hacia algo que solo ella podía ver. El padre Armando aguardaba en el altar con el misal abierto, pero sus ojos iban del vestido negro a la cara de la novia y de vuelta al vestido, en un ciclo frenético de incomprensión. Atrás de él, el coro había dejado de cantar a mitad de la pieza. Las notas del Ave María habían muerto en el aire, inconclusas, como una frase que nadie se atrevió a terminar. Fernanda Villanueva, sentada en la primera banca del lado de la novia, se retorcía un pañuelo de encaje entre los dedos. Tenía los ojos enrojecidos desde antes de que empezara la ceremonia, y la forma en que apretaba los labios no era la de una madre emocionada. Era la de alguien que sabe lo que viene y no puede hacer nada para detenerlo. Renata llegó al altar. Se detuvo frente a Cael. Lo miró a los ojos por primera vez en todo el recorrido, y en esa mirada había un universo entero. Había amor, sí, pero era un amor roto, un amor que alguien había pisoteado hasta dejarlo sin forma. Había dolor. Había rabia fría, de la que no grita sino que corta. Y había algo más, algo que Cael reconoció en el último segundo, algo que hizo que su estómago se hundiera hacia el piso de mármol. Determinación. «¿Están listos para comenzar?», preguntó el padre Armando, con voz temblorosa. «Un momento, padre», dijo Renata. Su voz sonó serena, sonó como el agua quieta antes de una cascada, se volvió hacia los invitados. 300 personas. 300 personas que la miraban sin parpadear. «Gracias a todos por venir», comenzó, y su voz llenó la nave de la iglesia sin necesidad de micrófono. «Sé que esto no es lo que esperaban ver hoy. Yo tampoco esperaba estar aquí, de pie frente a ustedes, vestida así. Pero hay cosas que no se pueden ignorar. Hay verdades que no se pueden enterrar.
aunque alguien haya trabajado muy duro para hacerlo. Kyle dio un paso hacia ella. «Renata», dijo en voz baja, con esa voz que tantas veces había usado para calmarla, para convencerla, para moldearla. «Renata, esto no es el momento». Ella lo miró. «Para ti nunca es el momento, Kyle. Ese es precisamente el problema». Sacó el teléfono del pequeño bolsillo interior del vestido. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. Y entonces, en el silencio de aquella iglesia que olía a incienso y a flores y a expectativa, presionó el botón de reproducción. La voz que salió del teléfono era inconfundible, grave, segura, con esa cadencia particular que Renata había aprendido a amar antes de aprender a odiarla. Era la voz de Kyle. «Mira, la cosa es sencilla. Nadie nos vio. El coche quedó limpio. Ella no llevaba identificación encima, y con la lluvia que estaba cayendo, era imposible que alguien la relacionara con nosotros. Te lo juro, Gerardo, era o ella o los dos, y yo no voy a arruinar mi vida por un accidente». Una pausa. Luego la voz de Gerardo, más tensa, más asustada. «¿Y si despierta? ¿Y si alguien la encontró antes de que...?» No despertó. Ya lo sé. Ya lo revisé. El silencio que siguió a esas palabras fue diferente a todos los silencios anteriores. Fue el silencio de algo que se rompe sin remedio, de un mundo que se parte en dos mitades que ya nunca van a encajar. Kyle Domínguez se puso pálido como el yeso. Y entonces, como si hubieran estado esperando exactamente ese momento, las puertas laterales de la iglesia se abrieron de golpe. 4 agentes de la Fiscalía del Estado, con los chalecos identificadores bien visibles, avanzaron por el pasillo con pasos decididos. Detrás de ellos el detective Marcos Fuentes, de traje gris con una carpeta bajo el brazo y la expresión de alguien que ha estado esperando este momento durante meses, se acercó al altar con calma absoluta. «Kyle Domínguez», dijo Marcos con voz clara, «queda usted detenido por los cargos de homicidio culposo con dolo eventual, abandono de persona herida y obstrucción de la justicia en el caso de Tania Villanueva. Tiene derecho a guardar silencio». Lo que siguió fue el caos. Gritos, sillas volcadas, alguien llorando muy fuerte desde el fondo de la iglesia, la madre de Kyle poniéndose de pie y gritando que era un error, que todo era mentira, que su hijo era inocente. Gerardo Espinosa, intentando levantarse del lugar del padrino, siendo contenido de inmediato por uno de los agentes. El padre Armando, con el misal todavía en las manos, mirando la escena con los ojos desorbitados, como si estuviera presenciando algo para lo que ningún seminario lo había preparado. Y en medio de todo eso, Renata Villanueva, con su vestido negro y sus lirios blancos, permanecía inmóvil. No lloraba, no gritaba, solo miraba cómo le ponían las esposas a Kyle Domínguez, y en su pecho sucedía algo complicado y extraño y devastador. Algo que no era exactamente alivio, pero que tampoco era dolor. Era algo que todavía no tenía nombre, algo que solo entienden quienes han esperado demasiado tiempo a que la justicia decida aparecer. Pero para entender cómo Renata Villanueva llegó a ese altar con un vestido negro y una grabación en el teléfono, hay que retroceder casi 3 años. Hay que volver al día en que su vida era, según todos los parámetros conocidos, perfecta. Renata tenía 28 años cuando conoció a Kyle Domínguez en una exposición fotográfica en la colonia Roma. Ella trabajaba como fotógrafa de bodas. La ironía no se le escaparía después. Y había ido a la exposición a ver el trabajo de una colega que documentaba comunidades indígenas en Oaxaca. Kyle había ido porque un amigo lo arrastró y porque francamente no tenía nada mejor que hacer ese sábado. Se encontraron frente a una fotografía enorme, una mujer mayor, de piel curtida y ojos oscuros, sosteniendo un rebozo de colores imposibles contra su pecho. La mujer miraba directamente a la cámara con una expresión que era simultáneamente resignada y desafiante, como quien ha visto demasiado y ha decidido no mirar para otro lado. «Esa foto me quiebra», dijo una voz a su derecha. Renata se volvió. Un hombre alto, de unos 30 años, la miraba a ella en lugar de mirar la fotografía. «¿La foto o yo?»,
preguntó Renata antes de poder pensarlo 2 veces. Él sonrió. Fue la primera vez que vio esa sonrisa, y sintió algo que más tarde no sabría cómo describir. Algo cálido y eléctrico al mismo tiempo, algo que instaló una certeza inexplicable en algún rincón de su pecho. «Las dos», dijo él sin apartar los ojos de ella. «Definitivamente las dos». Se llamaba Cael Domínguez, era ingeniero civil, tenía una risa fácil y la costumbre de notar los detalles que los demás pasaban por alto. Esa noche terminaron en una taquería de la Doctores hablando hasta las 2 de la mañana, y cuando él la miró a los ojos, bajo la luz amarilla de los tubos fluorescentes, y le dijo: «Creo que acabo de conocer a la persona más interesante de mi vida», Renata supo que estaba en problemas. Buenos problemas, pensó entonces, los mejores problemas. Lo que no sabía, lo que ninguno de los dos sabía esa noche, era que la fecha en que se conocieron era exactamente 4 meses después de que Cael Domínguez tomara una decisión que lo definiría para siempre. Una decisión que había enterrado en lo más profundo de sí mismo, convencido de que podía seguir viviendo como si nunca hubiera sucedido. La familia Villanueva era, en el vocabulario de Fernanda, de esfuerzo. Tomás Villanueva había trabajado 30 años en una ferretería antes de poder poner su propio negocio, y Fernanda había bordado manteles y vendido tamales en la puerta de la casa los sábados para completar las quincenas. Con ese esfuerzo habían criado a 2 hijas. Renata, la mayor, seria y responsable y llena de sueños ordenados, y Tania, 4 años menor, que era todo lo que su hermana no era: impulsiva, brillante de una manera caótica, incapaz de quedarse quieta. Tania era la que llenaba la casa de ruido y de risa. Era la que llegaba a las 11 de la noche, con los ojos brillantes de alguna aventura nueva, y se sentaba en la cama de Renata a contarle todo con lujo de detalles. Era la que pintaba murales sin permiso en la barda del patio y juraba que los vecinos terminarían agradeciéndolo. Era la que estudiaba diseño gráfico con una pasión que asustaba un poco, porque cuando Tania quería algo, el universo entero parecía rearreglarse para dárselo. Tenía 24 años cuando desapareció. Fue un martes de octubre. Llovía esa noche, de esa lluvia que cae en la Ciudad de México como si el cielo tuviera una deuda pendiente con la tierra. Tania salió del estudio donde trabajaba con una compañera a las 9:30 de la noche. Su compañera tomó el metro. Tania decidió caminar 3 cuadras hasta la parada del camión, porque quería aire, porque odiaba el metro con esa lluvia, porque era Tania, y Tania siempre tomaba decisiones que tenían sentido solo en su propia cabeza. Nunca llegó a la parada del camión. Las primeras horas fueron de teléfonos que timbraban sin respuesta, Fernanda marcando y marcando, Tomás recorriendo las calles en el coche, Renata llamando a todas las amigas, a todos los compañeros del estudio, a todos los números que tenía guardados con el nombre de Tania. Nada. Silencio. El teléfono de Tania existía en algún lugar del universo, pero nadie sabía dónde. Al día siguiente, presentaron la denuncia. El agente del Ministerio Público que los atendió tenía esa expresión que tienen los funcionarios cuando han visto demasiadas veces la misma historia, una mezcla de rutina y de algo que ya no querían llamar indiferencia. Les explicó los procedimientos con voz monocorde. Les dijo que en 48 horas podrían hacer más. Les dio un número de expediente. Renata se quedó mirando ese papel toda la noche. El cuerpo de Tania Villanueva apareció 4 días después, en un barranco a las afueras de la ciudad, a 1,5 kilómetros de donde la habían visto por última vez. El dictamen inicial hablaba de traumatismo cráneoencefálico severo consistente con un atropellamiento. Los peritos encontraron restos de pintura en la ropa. Encontraron marcas que indicaban que el vehículo no había frenado, que alguien la había golpeado y se había ido, que alguien la había dejado morir en la oscuridad y la lluvia. La investigación se abrió. Se cerró 9 meses después sin detenidos, sin vehículo identificado, sin culpables con nombre. El expediente engordó con documentos que nadie leía y se fue al archivo. Otro caso sin resolver. Otra familia que tendría que aprender a vivir con un agujero en el pecho. Renata no aprendió.
Renata no fue capaz, pero eso vendría después. Primero vino el duelo, que es una cosa larga y torcida que no sigue ninguna lógica, y luego vino la resignación que no era resignación sino anestesia, y luego, cuando la anestesia empezó a perder efecto, vino la rabia. Una rabia sorda que Renata aprendió a cargar en silencio, porque nadie a su alrededor sabía qué hacer con ella, y porque Fernanda ya cargaba suficiente, y porque Tomás había envejecido 10 años en 6 meses y no podía envejecer más. Y en medio de eso, 4 meses después de que cerraran el caso de Tania, Renata fue a una exposición fotográfica en la colonia Roma y conoció a Kael. Los primeros 6 meses con Kael fueron de esos que la gente guarda en cajas especiales de la memoria. Fueron tardes en Coyoacán comiendo helado de mamey. Fueron noches viendo películas en el departamento de él con el gato de Renata, un animal hosco y gris al que Kael bautizó con toda la seriedad del mundo como el licenciado, acurrucado entre los dos. Fueron discusiones apasionadas sobre arte y arquitectura y sobre si el pozole rojo era superior al blanco. Renata decía que sí, Kael era del blanco, y esa diferencia les parecía suficientemente grave como para debatirla a fondo varias veces. Kael era atento de una manera que no era performance, sino costumbre. Recordaba los detalles que Renata mencionaba de pasada. El nombre de la maestra que más le había marcado en la universidad, la marca exacta de los plumones con que prefería retocar sus fotos, que le encantaba el chocolate amargo, pero solo el que venía en tablilla, nunca en bolsa. Aparecía con esos detalles en los momentos menos esperados y eso siempre la desarmaba. No era perfecto. Se enojaba cuando perdía al fútbol y tardaba demasiado en disculparse. Tenía la costumbre irritante de dejar la ropa a medio metro del cesto de la ropa sucia, como si esos 50 centímetros fueran un abismo insalvable. A veces se quedaba callado durante horas, en ese silencio hermético que Renata no sabía cómo descifrar. Y cuando ella le preguntaba qué pensaba, él siempre decía nada con demasiada rapidez, pero la amaba. Eso, Renata lo sentía en todas las formas en que se puede sentir una cosa así. Lo sentía en cómo él ponía una mano en su espalda baja cuando cruzaban una calle, en cómo la escuchaba cuando ella hablaba de Tania, y ella hablaba de Tania muy seguido, porque Tania era un tema que no podía cerrarse con una llave, con toda la atención del mundo, sin decir las frases vacías que la gente decía. Sin ya está en un lugar mejor, ni el tiempo lo cura todo. Solo escuchaba, y a veces le tomaba la mano. Renata creyó que eso era suficiente. Creyó que había encontrado en el momento más oscuro de su vida algo que merecía la pena. Se equivocaba en cosas que todavía no podía imaginar. Fue Fernanda quien primero sintió algo. Las madres tienen esa habilidad particular para detectar lo que no está a simple vista, una especie de radar instalado en algún lugar que la ciencia todavía no ha cartografiado. La primera vez que Fernanda vio a Kael, en una comida dominical, 6 meses después de que Renata y él empezaran a salir, lo miró con esa mirada suya que era simultáneamente cariñosa y quirúrgica, y dijo algo que en su momento sonó como el comentario típico de una madre nerviosa por la nueva pareja de su hija. «Tiene una cara bonita», le dijo a Renata en la cocina mientras picaban el jitomate para la salsa, «pero tiene los ojos de alguien que carga algo». «Mamá», dijo Renata con el tono paciente que usaba cuando su madre hacía diagnósticos psicológicos a partir de la cara de la gente. «No te digo que esté mal», insistió Fernanda picando más rápido. «Te digo que hay algo. Las personas cargan sus cosas de maneras distintas. Unas las sacan, otras las meten muy adentro. Las que las meten muy adentro, esas me dan más cuidado». Renata le dijo que Kael simplemente era reservado, que tardaba en abrirse, que era normal. Fernanda asintió. «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que, si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos». No dijo nada más, pero siguió mirando. El año siguiente pasó con la velocidad y la calidez de esas temporadas que uno no sabe que está viviendo hasta que ya terminaron.
Kyle conoció a Tomás, y los dos encontraron en el fútbol y en la ferretería un territorio común donde construir algo parecido a la confianza. Renata empezó a dejar cosas en el departamento de Kyle. Primero una muda de ropa, luego el cargador, luego el gato. Kyle le pidió que se mudara con él una noche de diciembre, con la Ciudad de México brillando afuera de la ventana, como si alguien hubiera derramado un cielo de estrellas sobre el asfalto. «Quiero que esto sea lo cotidiano», le dijo con esa seriedad que a veces lo tomaba por sorpresa a él mismo. «Quiero que la vida del día a día contigo sea lo normal». Renata tardó exactamente 3 segundos en decir que sí. Se mudaron en enero. En marzo, Kyle le propuso matrimonio en la misma taquería de la Doctores, donde se habían quedado hablando hasta las 2 de la mañana la primera noche. El taquerito, que ya los conocía, sacó una servilleta de papel donde alguien había escrito «¿Te casas conmigo?», con plumón azul, y la puso junto al plato de Renata, junto con los tacos de canasta. Renata leyó la servilleta 3 veces. Levantó la vista. Vio a Kyle de rodillas junto a su silla, con los ojos brillantes de algo que en ese momento ella interpretó como amor. Le dijo que sí. Se abrazaron ahí, en esa taquería que olía a chicharrón y a cilantro, y a las 11 de la noche de un martes, y el taquerito aplaudió y gritó, «¡Así se hace!». Y Renata pensó que el mundo era una cosa maravillosa y que ella era la persona más afortunada que existía. ¿Cuánto puede cambiar una creencia? ¿Cuánto puede cambiar una sola noche? La noche que cambió todo comenzó como tantas otras noches de ese período. Renata trabajando hasta tarde en la edición de las fotos de una boda que había fotografiado el fin de semana. El licenciado dormido sobre el teclado como siempre. Kyle llegando al departamento pasadas las 11, con el traje arrugado y una expresión que ella leyó como cansancio. No era cansancio. «¿Cómo te fue?», preguntó Renata sin apartar los ojos del monitor. «Bien», dijo Kyle. Una sola palabra. La misma velocidad de siempre cuando algo no estaba bien. Se fue a bañar. Renata siguió trabajando, nada fuera de lo ordinario en apariencia. Pero más tarde, cuando Kyle ya dormía y Renata se levantó a buscar agua, pasó junto al saco de él colgado en la silla del comedor y algo cayó al piso. Un recibo. Un ticket de estacionamiento de algún lugar que ella no reconoció, con una hora de entrada y una hora de salida que no cuadraban con nada de lo que Kyle le había dicho esa semana sobre su agenda. Lo recogió, lo leyó, lo puso de vuelta en el bolsillo, volvió a la cama. Siguió despierta hasta las 4 de la mañana mirando el techo. No habría tenido que significar nada. Los recibos de estacionamiento no son evidencia de nada. La gente va a lugares, los horarios se mezclan. Renata lo sabía. Pero había algo, una incomodidad pequeña y persistente, como cuando uno tiene una piedrita en el zapato y no quiere pararse a sacarla porque está apurado y la piedrita termina lastimando. Empezó a prestar más atención. No de forma obsesiva, se dijo a sí misma, solo prestando atención. Y fue prestando atención como notó que Kyle a veces salía a recibir llamadas al pasillo, que tenía una carpeta en la computadora cuya existencia nunca mencionaba, que cada ciertos meses, sin que hubiera ningún patrón obvio, se ponía en ese silencio hermético durante días enteros y que sus ojos adquirían ese peso específico que Fernanda había descrito el primer día. Siguió diciéndose a sí misma que era su imaginación. Siguió preparando la boda. Eligió el salón. Eligió el menú. Llamó a la florería. Mandó las invitaciones. Fingió que la piedrita en el zapato no estaba, hasta que una tarde de octubre, exactamente 2 años y un mes después de la noche en que desapareció Tania, se encontró con Lucía Romero. Lucía había sido compañera de Tania en el estudio de diseño. Renata la conocía de vista, la había visto en el velorio, habían intercambiado el pésame con esa formalidad torpe que acompaña esas situaciones. Se cruzaron en el supermercado en la sección de frutas, y el encuentro fue de esos que uno no planea, y que sin embargo cambia el curso de todas las cosas. Después de los saludos de rigor, después de las preguntas de cortesía sobre cómo estaban las familias, Lucía dijo algo que empezó como un comentario y terminó como una granada.
Oye, ¿alguna vez supieron algo más de lo del coche? Renata la miró. ¿Qué coche? Lucía frunció el ceño. El que la atropelló. Un testigo dijo que era oscuro, ¿no? Azul marino o negro. Yo pensé que les habían dicho. Renata sintió que el supermercado giraba un poco. Nadie nos dijo nada de un testigo. Lucía abrió los ojos. ¡Ay, Dios! Perdón, yo pensé que... Un hombre que pasaba esa noche dijo que vio un coche oscuro frenar un segundo y luego acelerar. Lo declaró y todo, pero luego como que desapareció del expediente. Yo me enteré porque mi cuñado trabaja en la fiscalía y lo oyó de pasada. Renata condujo de regreso a su departamento sin recordar el trayecto. Llegó, se sentó en el sofá y el licenciado saltó a su regazo con esa habilidad felina para detectar el malestar ajeno. Lo dejó. Siguió sentada. Un coche oscuro. ¿Azul marino o negro? Kyle tenía un coche azul marino cuando se conocieron. Lo había cambiado 4 meses después de que empezaron a salir. Ella lo recordaba porque él había dicho que simplemente quería algo diferente, que el otro coche ya le aburría. 4 meses. El mismo período entre la muerte de Tania y el día en que se conocieron en esa exposición. Se dijo que era una coincidencia. Se lo dijo muy fuerte, muy claro, mirando al gato. El gato la miró sin decir nada. Renata Villanueva había pasado 2 años creyendo que ya no le quedaba capacidad para más dolor. Descubrió esa tarde que el dolor es, efectivamente, una cosa sin fondo. Habría sido más fácil, más rápido, más simple, confrontar a Kyle directamente, preguntarle, exigirle una explicación, romper el compromiso esa misma tarde y terminar con todo antes de que las cosas se pusieran peor. Pero Renata era fotógrafa, y los fotógrafos saben que la imagen que ves en el visor no siempre es la imagen que quieres, que a veces hay que esperar, que hay que moverse con cuidado para no alterar lo que estás tratando de capturar, que los mejores momentos ocurren cuando el sujeto no sabe que lo están viendo. Además, Renata sabía algo más, que si confrontaba a Kyle sin pruebas, él negaría, que si Kyle negaba, ella no tendría nada. Y entonces Tania quedaría en la misma oscuridad de siempre. No podía permitir eso. Lo que siguió fue un proceso que Renata describiría más tarde, en la sesión con la psicóloga a la que empezó a ir 6 meses después, como vivir 2 vidas paralelas. En una vida, era la prometida de Kyle. Seguía durmiendo a su lado, seguía riendo con él, seguía probando menús del banquete y escogiendo la música del primer baile. En la otra vida, era alguien completamente distinto. La otra vida comenzó con el expediente. Renata contrató a un abogado para acceder al expediente del caso de Tania. Pagó con sus ahorros, con el dinero que había guardado durante 3 años, para comprarse una cámara nueva. Leyó el expediente de principio a fin. Lo leyó 3 veces. Encontró la declaración del testigo, un hombre de nombre Rogelio, plomero, que había declarado haber visto un sedán azul marino frenando abruptamente en la calle Amores esquina con Insurgentes poco antes de las 10 de la noche del martes de octubre. Declaró haber escuchado un golpe. Declaró que el coche aceleró y desapareció. La declaración estaba en el expediente, pero en las notas de seguimiento no había registro de que alguien hubiera vuelto a contactar a Rogelio. No había verificación de la placa. No había nada. El abogado habló con Rogelio. El hombre seguía viviendo en la misma colonia. Seguía recordando lo que había visto. Dijo que nadie del Ministerio Público lo había llamado después de la declaración inicial. Dijo que nunca nadie le había preguntado si podía describir mejor el vehículo o si había visto al conductor. ¿Lo había visto? Sí. Brevemente. Un hombre joven. Cabello oscuro. No podía describir más. Renata le mostró una foto de Kyle, una foto de 5 personas juntas, sin señalarlo de ninguna manera. Rogelio la miró un buen rato. Señaló a Kyle. «Ese», dijo, «o alguien muy parecido a ese». Renata agradeció en voz baja. Salió a la calle. Caminó 2 cuadras. Se metió a una cafetería. Pidió un café que no se tomó.
Estuvo sentada 40 minutos mirando la mesa de madera. Después, se limpió los ojos, guardó el teléfono en la bolsa y llamó al detective Marcos Fuentes. Le habían recomendado su nombre 3 semanas antes, cuando empezó a preguntar en silencio si existía alguien honesto en el sistema. Al parecer, sí. Al parecer, Marcos Fuentes era de esa especie rara, alguien que entraba al servicio público creyendo que podía cambiar algo. «Necesito su ayuda», le dijo cuando él contestó. «Tengo un caso de atropellamiento con fuga. Hay un testigo, hay coincidencias, hay alguien que creo que sabe exactamente qué pasó». «¿Quién es el sospechoso?», preguntó Marcos. Una pausa. «Mi prometido». Al otro lado del teléfono, silencio. Y luego, ¿cuándo podemos reunirnos? Los 2 meses siguientes fueron los más agotadores de la vida de Renata, y su vida había tenido algunos momentos extraordinariamente agotadores. Seguir viviendo con Kyle como si nada. Seguir besándolo cuando llegaba a casa. Seguir hablando de la boda, de la luna de miel, de los muebles que querían cambiar en el departamento. Seguir siendo la prometida enamorada, mientras por dentro algo se iba apagando de manera lenta e irreversible, como una vela que se consume. Marcos fue metódico. Era un hombre de unos 45 años, delgado, con unos lentes de montura gruesa y la costumbre de escuchar más de lo que hablaba. Revisó el expediente. Habló con peritos independientes. Consiguió los registros del seguro del coche que Kyle había vendido 4 meses después de la muerte de Tania. Un sedán azul marino, con un golpe reparado en el capó derecho 3 semanas antes de la venta. La reparación había sido pagada en efectivo en un taller mecánico del Estado de México. El nombre del propietario del taller recordaba vagamente quién había llevado el coche. Recordaba que no había querido la factura. Recordaba que había pagado bien y rápido, y no había dicho nada de por qué estaba dañado el capó. No era suficiente para un juicio. Todavía no. Renata propuso lo que Marcos llamó la parte difícil. Durante 2 semanas, con la ayuda de Marcos y de un equipo pequeño de la Fiscalía que el detective logró involucrar de manera discreta, prepararon una estrategia. Renata llevaría consigo un dispositivo de grabación en ciertas conversaciones con Kyle. No todas. No de forma indiscriminada. Solo en los momentos en que hubiera posibilidad de que Kyle dijera algo. «¿Puedes hacerlo?», le preguntó Marcos en una de sus reuniones, en una cafetería de la del Valle, donde nadie los conocía. «No sé», dijo Renata honestamente. «¿Alguien puede prepararse para algo así?». «No», dijo Marcos con la misma honestidad, «pero algunas personas lo hacen de todas formas». Renata fue de las que lo hacen de todas formas. La primera semana, nada. La segunda, nada. Renata empezó a dudar, a decirse que tal vez estaba equivocada, que tal vez el señor Rogelio había señalado a Kyle por alguna razón inexplicable, que tal vez las coincidencias eran solo eso. Las coincidencias existen. El mundo está lleno de cosas que parecen relacionadas y no lo están. Fue en la 3ª semana cuando Kyle bebió demasiado. No era un alcohólico, que quedara claro. Bebía socialmente, con medida, como la mayoría de las personas. Pero esa noche habían ido a cenar con Gerardo y su novia de turno. «Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia». Y la cena había sido larga, y el vino había sido abundante, y Renata se había excusado temprano con dolor de cabeza, fingido, para dejarlos solos un rato. Y cuando Kyle llegó al departamento pasada la 1 de la mañana, tenía los ojos un poco vidriosos y los movimientos un poco menos controlados de lo normal. Renata estaba despierta. Fingió que dormía. Kyle se sentó en la orilla de la cama. Se quedó quieto un buen rato. Renata podía sentir el peso de él en el colchón, podía oír su respiración, podía sentir algo en el aire que era diferente, diferente de todas las noches anteriores. «¿Dormida?», murmuró él. Renata no respondió. Kyle permaneció callado otro largo momento, y entonces, con una voz tan baja que Renata tuvo que contener la respiración para escuchar,
Dijo algo al vacío de la habitación oscura. Lo dijo como quien confiesa en un idioma que nadie más puede entender. Lo dijo como quien lleva 3 años diciéndoselo a sí mismo en silencio. Y esa noche, por alguna razón que el vino y la culpa y el cansancio de fingir habían construido, lo dijo en voz alta por primera vez. «Lo siento», dijo. «No un día pasa que no lo piense. Lo siento». Renata se quedó inmóvil. Kyle se acostó. En 5 minutos estaba dormido. Renata no durmió en toda la noche. Ese pequeño fragmento no era suficiente. No señalaba nada concreto. Pero Renata lo guardó de todas formas, como quien guarda un hilo que sospecha que lleva a algún lugar. El hilo la llevó a Gerardo. Gerardo Espinosa era el mejor amigo de Kyle desde la universidad. Eran de esos amigos que han compartido tantas cosas, buenas y malas, que el vínculo entre ellos se había vuelto casi una dependencia mutua. Renata nunca le había caído especialmente bien. Era amable en la superficie, pero tenía algo en la mirada que la hacía sentir evaluada constantemente, como si ella fuera un elemento de una ecuación que él estaba resolviendo. Marcos le sugirió una aproximación distinta, no a Gerardo directamente, sino a través de alguien que pudiera acercarse a él sin levantar sospechas. Una colega de Marcos, una detective joven llamada Irene, comenzó a frecuentar los mismos lugares que Gerardo. No fue difícil. Gerardo era de esas personas cuya vida social era predecible. Los viernes en el mismo bar de la Condesa, los domingos en la misma cancha de fútbol rápido. Irene no le sacó nada concreto, pero sí descubrió algo: que Gerardo bebía más de lo que debería, que tenía insomnio crónico, según dijo en una conversación casual, y que cuando alguien mencionaba accidentes de tráfico, aunque fuera en el contexto más neutro, aunque fuera hablando de un bache, los músculos de su cara hacían algo involuntario, se tensaban, se agazapaban. Renata siguió esperando, siguió viviendo sus 2 vidas paralelas, y llegó la noche en que Kyle le contó todo, no de la forma en que uno imagina que pasan esas cosas. No fue una confrontación, no fue un momento dramático, fue una noche cualquiera de miércoles, con la lluvia golpeando la ventana del departamento, con el licenciado dormido en el sillón y la televisión encendida sin que ninguno de los dos la estuviera viendo. Kyle había estado callado toda la cena, ese silencio hermético que Renata ya sabía leer. «¿Qué traes?», le preguntó ella. «Nada». «Kyle». Él levantó la vista del plato, y Renata vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. El borde de algo que llevaba demasiado tiempo contenido, como una presa que se fisura. «Es el aniversario», dijo él con voz neutral. «Hace 3 años de algo que no puedo contarte». Renata sintió que el tiempo se ralentizaba. «Puedes contarme», dijo, con la voz más calmada que había usada en meses. «No puedo. Kyle, voy a ser tu esposa». Él la miró la mesa, miró la ventana con la lluvia, y entonces, con la lentitud de alguien que lleva 3 años sosteniendo algo muy pesado y finalmente ha decidido soltarlo, aunque sea en parte, comenzó a hablar. No le dijo todo de golpe. Se tardó. Empezó por el final. Que había habido un accidente, que estaba manejando, que no había bebido. Eso lo recalcó 2 veces, como si fuera importante, como si cambiara algo. Que simplemente no la había visto hasta que ya fue demasiado tarde. «¿A quién?», preguntó Renata. «A una chica. Caminaba por la banqueta y el coche la rozó. La golpeó. Yo frené y me bajé y ella había caído al barranco. No podía bajar. La inclinación era demasiado pronunciada y llovía y Se cayó. Renata esperó. «Me fui», dijo él. «Sé que estuvo mal. Lo sé. Pero entré en pánico. Pensé que ella tal vez estaba bien. Sé que fue cobardía». Renata miraba la ventana. «¿Cómo se llamaba?», preguntó. Kyle negó con la cabeza. «No lo supe hasta después, cuando salió en las noticias». Una pausa. «Se llamaba Tania». Otra pausa. «Tania Villanueva». El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Renata los contó. «¿Y Gerardo lo sabe?»,
Preguntó con una voz que ella misma no reconoció. Kyle se sorprendió de la pregunta. Sí, lo llamé esa noche. Él me ayudó a cubrir las huellas. El coche, el taller. Renata asintió. Se levantó de la mesa. ¿A dónde vas?, preguntó Kyle. Al baño, dijo ella. Dame un momento. Entró al baño. Cerró la puerta con llave. Se sentó en el borde de la tina. Y en ese espacio pequeño y cerrado, con el corazón haciéndole cosas que no tenían nombre, Renata Villanueva miró el pequeño dispositivo que llevaba pegado bajo la ropa y supo que tenía exactamente lo que necesitaba. No lloró. No entonces. Eso vendría después. Salió del baño. Le dijo a Kyle que entendía, que era mucho peso, que necesitaba tiempo para procesar. Kyle, con el alivio culposo de quien acaba de confesar la mitad de algo, se fue a la cama. Esa noche Renata llamó a Marcos desde el baño, con el agua corriendo para cubrir el sonido. Lo tengo, dijo. ¿Completo? Suficiente. Y luego, después de colgar, sí lloró. Lloró de la manera en que solo se llora cuando uno ha estado aguantando demasiado tiempo, sin ruido, sin drama, solo lágrimas que caían y caían sobre el mosaico del baño mientras el agua seguía corriendo y el licenciado rasguñaba la puerta desde afuera, preocupado a su manera animal por ella. Lloró por Tania, por la chica brillante y caótica que se había ido bajo la lluvia de un martes de octubre, por los lirios que ponían en su foto cada cumpleaños, por los murales que ya nunca pintaría, por los tamales de los sábados de Fernanda, que desde hacía 3 años eran menos porque los hacía con menos ganas, por Tomás, que había envejecido, por el hueco en la primera banca del lado de la novia en una boda que debía haber sido de alegría y que ahora era otra cosa completamente. Lloró también, aunque le costara admitírselo, por lo que había amado de Kyle antes de saber quién era. Por las tardes en Coyoacán, por las discusiones del pozole, por la seriedad con que él había puesto el licenciado en el collar del gato, por la versión de él que ella había amado, que era real, que había existido, pero que siempre había cargado adentro este peso que lo definía de una manera que Renata no hubiera podido imaginar. Lloró hasta que ya no pudo más, y entonces se limpió la cara, respiró, y empezó a planear los siguientes 3 meses. Los preparativos de la boda continuaron. El vestido fue el último elemento en caer en su lugar, y la persona que lo hizo fue Renata misma. El diseñador le había mostrado docenas de opciones: marfil, blanco roto, crema, con encaje, con lentejuelas, con cola, sin cola. Renata los miraba y no sentía nada. Eran telas bonitas unidas a una mentira enorme, y usar cualquiera de ellas se sentía como traicionar a la única persona que merecía ser honrada ese día. La idea llegó de madrugada, 3 semanas antes de la boda. Negro. No como provocación, no como performance. Negro porque Tania merecía luto, porque alguien en esa iglesia tenía que llevar el color que correspondía a lo que realmente era ese día. No una celebración, sino un juicio. No un comienzo, sino un final. Llamó a la florería y cambió el pedido. Nada de rosas, lirios blancos, los de Tania. Llamó a Marcos y coordinaron los últimos detalles. Los agentes estarían en los laterales de la iglesia, de civil, mezclados con los invitados del fondo. La orden de aprehensión estaba lista. Todo estaba en su lugar. Llamó a Fernanda. Esa fue la conversación más difícil de toda su vida. Más difícil que escuchar la grabación. Más difícil que dormir al lado de Kyle durante 3 meses sabiendo lo que sabía. Su madre escuchó en silencio. Escuchó todo. El accidente, la cobertura, Gerardo, la grabación, el plan, el vestido negro. Escuchó con ese silencio suyo que no era pasividad, sino procesamiento. Y cuando Renata terminó, lo primero que dijo Fernanda fue: ¿Estás segura? Sí, mamá. ¿Completamente segura de que fue él? Sí. Una pausa larga. Entonces hazlo, dijo Fernanda, con una voz que era vieja y cansada y entera al mismo tiempo. Hazlo bien, y hazlo por tu hermana.
Y así fue como Renata Villanueva llegó al altar de la iglesia de San Judas Tadeo un sábado de octubre, 3 años y un mes después de que Tania caminara hacia una parada de camión bajo la lluvia y nunca llegara. Llegó con el vestido negro, con los lirios blancos, con el teléfono en el bolsillo y la grabación lista, y los nervios convertidos en algo más frío y más firme que los nervios, en voluntad, en propósito, en la certeza de quién sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. Que él la esperaba en el altar. Y cuando sus miradas se encontraron, él vio algo en los ojos de ella. Vio algo que no había visto en todos los meses de los preparativos, en todas las cenas y las noches y las mañanas compartidas. Vio algo que lo heló, la supo. No supo cómo ni cuándo, pero lo supo, y ya era demasiado tarde. La grabación duró 4 minutos y 32 segundos. En esos 4 minutos y 32 segundos, 300 personas que habían llegado a la iglesia de San Judas Tadeo, creyendo que asistirían a una boda, escucharon la voz de Cael Domínguez admitir, con sus propias palabras, en una conversación que creyó privada, que había atropellado a una mujer joven, que la había dejado morir en un barranco bajo la lluvia, y que había tomado todas las decisiones necesarias para asegurarse de que nadie pudiera relacionarlo con el accidente. Escucharon también la voz de Gerardo Espinosa, confirmando que había participado en el encubrimiento. Escucharon el silencio al final de la grabación, y en ese silencio las puertas laterales se abrieron. Cael fue detenido a las 12 del mediodía, con 43 minutos. Gerardo Espinosa fue detenido 9 minutos después, cuando intentó salir por la puerta trasera de la iglesia y encontró a 2 agentes esperándolo. La madre de Cael siguió gritando durante un rato. Luego se detuvo. Luego se sentó en una banca y no dijo nada más. Fernanda Villanueva cruzó el pasillo de la iglesia entre el caos y llegó hasta su hija. La tomó por los hombros, la miró de frente, y lo que hizo entonces fue lo que Renata necesitaba más que cualquier otra cosa. No dijo nada, solo la abrazó. La abrazó con esa firmeza específica que tienen las madres cuando saben que nada de lo que digan va a ser suficiente, y entonces deciden que el cuerpo diga lo que las palabras no pueden. Renata dejó que la abrazaran, y en ese abrazo, con el perfume de su madre y el sonido del caos a su alrededor y los lirios blancos todavía en su mano, algo que llevaba 3 años apretado muy fuerte en el centro de su pecho, cedió un poco. No del todo. No de esa manera dramática y limpia que pasa en las películas. Cedió como ceden las cosas reales, de manera irregular, con bordes que todavía duelen, dejando una marca. Pero cedió. El proceso judicial duró 18 meses. Fue largo y en varios momentos pareció que podría torcerse. Los abogados de Cael intentaron descalificar la grabación, argumentando que había sido obtenida de manera irregular. El juez determinó que, dadas las circunstancias, el dispositivo había sido portado de forma voluntaria por una de las partes en la conversación, era admisible. El señor Rogelio testificó. Los peritos del vehículo testificaron. Los registros del taller mecánico fueron presentados como evidencia. Gerardo se declaró culpable a cambio de una reducción de condena. Su declaración fue lo que terminó de cerrar el caso. Cael Domínguez fue condenado por homicidio culposo con dolo eventual y por encubrimiento. La condena fue de 12 años. Sus abogados apelaron. La apelación no prosperó. Renata no estuvo presente en la lectura del veredicto. No lo necesitaba. Estuvo en el cementerio en la tumba de Tania con un ramo de lirios blancos. Fernanda estaba a su lado. Tomás también, más viejo, más gris, pero de pie. El gato no estaba. Los gatos no van a los cementerios, pero de alguna forma inexplicable Renata sintió su peso fantasma en su hombro. Pusieron los lirios. Estuvieron un rato en silencio. «¿Qué se siente?», preguntó Fernanda en voz baja. Renata pensó la respuesta antes de darla. «No es lo que imaginé», dijo al final. «Pensé que me iba a sentir, no sé, completa, como que algo se cerraba, pero no se cierra, no del todo». Fernanda asintió. «El dolor no se va», dijo. «Aprende a vivir contigo.
En algún punto te das cuenta de que ya no pelean tanto. Renata miró la foto de Tania en la lápida. Su hermana de 24 años, con esa sonrisa suya que era demasiado grande para su cara, con los ojos brillantes de algo que siempre parecía estar a punto de pasar. «Oye, Tania», murmuró, «ya lo saben, ya todos saben». El viento movió los lirios. Renata lo interpretó como quiso. Lo que pasó después con Renata Villanueva es la clase de historia que no cabe bien en los formatos donde se espera una transformación limpia y una lección subrayada. La vida de después no fue una película de recuperación. Fue más pequeña y más complicada y, en su manera particular, más honesta. Siguió fotografiando bodas durante otro año. Luego, gradualmente, empezó a diversificar. Familias, retratos, proyectos documentales. Uno de ellos fue sobre personas que habían perdido a alguien en accidentes viales sin resolver. Lo presentó en una galería pequeña de la colonia Narvarte. Asistieron 40 personas. Hubo quienes lloraron. El gato, el licenciado, hosco e irreemplazable, siguió durmiendo en el teclado y en los mejores ángulos del sofá y en el lugar más inconveniente de la cama. Tenía 11 años y la energía de uno de 3. Era la constante más confiable de la vida de Renata. Con el tiempo y con trabajo y con una terapeuta llamada Irma que tenía la habilidad de hacer las preguntas exactas en el momento exacto, Renata fue aprendiendo a distinguir entre lo que le pertenecía a ella y lo que le pertenecía al dolor. Aprendió que ambas cosas podían coexistir sin que una aplastara a la otra. Aprendió que el amor que había sentido por Kyle no era una vergüenza, sino una herida, y que las heridas, aunque cambien la forma de uno, no son la forma de uno. Conoció a alguien, no inmediatamente, no de manera dramática. Lo conoció en la fila del banco, de todos los lugares improbables del universo. Era arquitecto, callado, con una manera particular de escuchar que Renata reconoció y que al principio le dio desconfianza, porque había aprendido a desconfiar de los hombres que escuchaban bien, y luego, con tiempo, le dio algo diferente. No tiene nombre todavía lo que siente, pero tampoco tiene prisa. Fernanda Villanueva volvió a hacer tamales los sábados, no inmediatamente. Pasaron meses después del veredicto. Pero un sábado de principios de año, Renata llegó a la casa de sus padres y olió desde la banqueta la masa y el chile y la hoja de maíz, y sintió algo que no podía nombrar del todo, pero que reconocía. Algo parecido a la vida ordinaria, que es la cosa más resistente que existe. Tomás estaba sentado a la mesa con el periódico abierto. La saludó como siempre lo había saludado, con esa economía de palabras que lo definía. Fernanda la abrazó en la cocina con las manos enharinadas. Comieron juntos. Hablaron de cosas pequeñas. El vecino que había pintado la barda de un color espantoso, el partido del domingo, la nueva feria de artesanías en el parque. Cosas que no tenían nada que ver con lo que habían vivido y todo que ver con quiénes eran. Al final, cuando Renata se levantó para irse, Fernanda la siguió hasta la puerta. «Tu hermana estaría orgullosa», le dijo simplemente. Renata pensó en Tania, en la chica que pintaba murales sin permiso y tenía ideas demasiado grandes para caber quietas, en la voz que llenaba la casa, en la foto en la lápida con la sonrisa imposible. «Yo creo que nos estaría regañando a todos por tardar tanto», dijo Renata. Fernanda soltó una carcajada real, de las que sorprenden a la persona que las produce. Y Renata también rió. Y fue una risa mezclada con otras cosas, pero fue real. Las cosas reales son las que importan. Al salir a la calle, el sol de la tarde caía de lado sobre las banquetas y había una señora con un carrito de elotes en la esquina y 2 niños corriendo sin destino aparente y el sonido habitual de la ciudad que nunca para. Renata se quedó un momento parada en la banqueta, respirando. El mundo seguía siendo el mundo, imperfecto, lleno de fisuras, con más preguntas que respuestas, pero seguía, y ella también. Hay una fotografía que Renata tomó 3 meses después de la boda que no era boda. La tomó en el mismo barranco donde encontraron a Tania, en una tarde de octubre exactamente 3 años después. La tomó sin tripié, sin preparación especial, solo con la cámara que cargaba siempre.
Es una foto sencilla. El barranco en la luz de la tarde, con los árboles creciendo en el borde y un poco de luz filtrada entre las hojas. No hay nada dramático en la imagen. No hay flores ni cruces, ni ninguno de los marcadores con que solemos señalar los lugares donde algo terminó. Solo la luz, solo el barranco, solo ese momento específico que no va a repetirse, capturado por alguien que aprendió, a un precio muy alto, de maneras que no hubiera elegido, que la única respuesta posible a lo que no puede deshacerse es seguir mirando hacia adelante con los ojos bien abiertos. Esa foto cuelga en la pared del departamento de Renata, no en el lugar más visible, no en el centro, en una esquina junto a la ventana donde la luz la toca de cierta manera a ciertas horas del día. El licenciado, que tiene 11 años y no entiende nada de todo esto, a veces se sienta debajo de ella a mirarse las patas, y Renata, cuando pasa junto a la foto, la mira un momento y sigue. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.